A veces nuestros héroes tienen batallas difíciles. Es por eso que te traigo la segunda parte de las peores infancias de Marvel y DC. Antes de comenzar, me gustaría mucho mandar un saludo a Benny, Josué, Aristides, Headcraft, Aldair, Relopex, Ricardo, The Real Metal Sonic, Mabukou, Hisoka, Juan, User, Katua, Fabián, Diego, Jonathan, Felipe, Barón, Matías, Quackis. Y un súper saludo para Alejandro, Monkey y Yosabi. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Y si quieres que te mande un saludo, no olvides estar suscrito y dejármelo en la caja de comentarios. Dicho esto, vamos a comenzar. ¡Métele la intro! Juggernaut. La madre de Caín, Marco, murió cuando él era muy joven, dejándolo vivir una vida de tormento psicológico y físico a manos de su padre abusivo, el investigador atómico, el Dr. Kurt Marco. Después de la muerte de su colega, el Dr. Brian Xavier, Kurt se casó con la viuda de Xavier, Sharon, y él y Caín se instalaron en la mansión de Xavier, con Sharon y su hijo pequeño, Charles. Como sucede en muchos casos de hermanastros, los pensamientos negativos de Caín empezaron a aparecer ya que pensaba que Kurt, su padre, prefería a Charles que a su propio hijo. Charles era mejor en todo que Caín: deporte, disciplina y sobre todo en inteligencia, lo que consumía a Caín con celos y comenzó a intimidar a su hermanastro. El padre de Caín continuó golpeándolo, pero Caín no sufrió el abuso solo. Sin experiencia en el uso de sus poderes telepáticos mutantes emergentes, Charles compartió el dolor y sin darse cuenta se enteró de los celos de Caín hacia él. Esto solo aseguró que Caín odiaría para siempre a Charles por su traición involuntaria. Después de una discusión con su padre, Caín provocó accidentalmente un incendio que envolvió al laboratorio de casa de su padre. Kurt salvó a sus dos hijos con éxito, pero Caín siempre pensó que había salvado a Charles primero, reforzando la creencia de Caín de que su padre amaba a Charles más que a él. Kurt murió por inhalación de humo, no sin antes advertir a Charles que siempre tuviera cuidado con Caín. Desde entonces, la máscara del resentimiento cubriría para siempre el rostro de Juggernaut, condenándolo a un destino de desesperanza y lucha perpetua contra los demonios que lo acosaban desde su infancia trágica y llena de dolor. Killer Croc. La tragedia persiguió a Waylon desde su primer aliento. Su madre, víctima del parto, dejó este mundo sin poder amar a su propio hijo. Su padre, abrumado por el asco y el rechazo, abandonó a Waylon cuando era un niño. Condenado a crecer bajo el techo de una tía alcohólica y cruel, Waylon careció del apoyo emocional que tanto necesitaba. La crueldad de otros niños burlándose de su aspecto inusual se convirtió en un oscuro telón de fondo de su infancia. Waylon, en su núcleo, nunca fue un ser malvado, pero el dolor y la ira lo envolvieron como una sombra. Enfrentamientos violentos se convirtieron en su forma de enfrentarse de aquellos que se mofaban de su apariencia. Pasó gran parte de su juventud en correccionales juveniles, donde aprendió las artes oscuras de la violencia de sus compañeros. La inocencia se desvaneció rápidamente en la oscuridad de su ser. Lejos quedaron los días en los que Waylon anhelaba ser aceptado como un ser humano normal. Su cuerpo se transformó en una masa de músculos, una bestia formidable. Así es como encontró un lugar en el sórdido mundo de una feria, peleando contra caimanes como una atracción macabra. Waylon fue un niño sumido en la oscuridad, cuyo camino fue marcado por enfermedades, abandono, violencia y una lucha constante por su propia humanidad. Un ser cautivo de la maldición de su piel y las cicatrices de su alma. Norman Osborn. Norman Osborn, uno de los villanos más siniestros de Marvel Comics, tuvo un pasado lleno de abusos, violencia y tormento, dejando una profunda huella en su psique retorcida. Desde temprana edad, Norman fue víctima de su padre, Amberson Osborn, un alcohólico abusivo. Amberson descargaba su ira y frustración en Norman y su madre, culpándolo por la pérdida de la fortuna familiar. Los maltratos físicos y las humillaciones marcaron la vida de Norman, quien creció lleno de culpa y vergüenza. El abuso psicológico también fue una constante en la vida de Norman. Encerrado en una mansión abandonada, su padre lo obligaba a enfrentar la oscuridad. En medio de la penumbra, Norman era perseguido por una aterradora criatura verde similar a un duende.
Este evento traumático sembró el miedo en el corazón de Norman, impulsándolo a abrazar la oscuridad y adoptar finalmente la identidad del temible Duende Verde. Las cicatrices emocionales quedaron grabadas en lo más profundo de su ser. El oscuro y turbio pasado de Norman Osborn arroja luz sobre los orígenes de su maldad y su obsesión por el poder. Su infancia marcada por la violencia moldeó su destino, convirtiéndolo en uno de los villanos más temibles y perturbadores del universo Marvel. Daken. El origen de Daken es trágico y complicado con muchas vertientes, pero intentaré contarte lo más destacable. Akihiro era el hijo de Wolverine y su esposa Itsu. Mientras Itsu se encontraba en las últimas etapas de su embarazo, fue asesinada por el Soldado del Invierno. Después de la muerte de Itsu, un personaje misterioso llamado Romulus tomó al bebé, lo cortó del útero de su madre muerta y dejó su cuerpo atrás. El bebé sobrevivió al incidente debido a su factor de curación mutante que heredó de su padre. Él dejó al bebé en la puerta de Akihira y Natsumi, una pareja japonesa rica, joven y tradicional que no podían tener hijos. Tomaron la llegada del niño como una respuesta a sus oraciones y lo criaron como propio. Aunque su padre lo llamó Akihiro, los sirvientes y otras familias de su ciudad se referían en secreto al niño como Daken, según los escritores, un insulto japonés a su evidente herencia mixta. A medida que Akihiro crecía, a menudo los otros niños del pueblo se burlaban de él. Este duro trato y la indiferencia de su madre adoptiva hacia él hicieron que Akihiro desarrollara una personalidad muy fría con todos excepto con su padre adoptivo. Cuando era niño, los poderes de las feromonas de Akihiro comenzaron a manifestarse. Carecía de control sobre ellos. Su madre comenzó a creer que estaba maldito y una noche le confesó a Akihira que no amaba a su hijo adoptivo y que después de años de intentar concebir, estaba embarazada. Akihiro escuchó todo esto. Después del nacimiento del bebé, Akihiro se enfrentó a su madre y la amenazó a ella y a su nuevo hijo. Cuando Akihira se enteró, repudió a Akihiro, lo llevó al bosque detrás de su casa y le dijo que se fuera y nunca regresara. Luego apareció Natsumi corriendo hacia Daken y tratando de matarlo con una bayoneta de un rifle. El ataque hizo que las garras de Daken se extendieran por reflejo y con un golpe de su brazo cortó accidentalmente a Natsumi en el pecho, matándola. Incapaz de obligarse a dañar a su hijo, Akihira se suicidó con el rifle desechado. La historia de Daken es un viaje tenebroso y perturbador lleno de traiciones y tragedias. Su infancia marcada por la manipulación y el abandono forjó al villano despiadado que se convertiría, llevándolo por un camino de oscuridad y conflicto en el universo de Marvel. Rocket Raccoon. Si bien no se puede llamar propiamente infancia a la edad temprana de los animales, la usaremos como referencia para esto mismo. Rocket Raccoon en sus primeros días de vida fue arrebatado de su entorno pacífico y sometido a horrores inimaginables. Secuestrado por científicos alienígenas, su existencia se convirtió en un ciclo interminable de tortura y experimentación. Fue llevado a un centro de salud mental global que brindaba atención a humanoides con el apoyo de animales emocionales. Sin embargo, debido a la pérdida de fondos, los médicos tuvieron que abandonar el planeta dejando a los robots como cuidadores. Los robots experimentaron con los animales de apoyo emocional, otorgándoles inteligencia avanzada y mejoras cibernéticas. Fue en medio de este tormento que se creó a Rocket Raccoon. Aunque se le otorgó una inteligencia superior, las alteraciones en su cuerpo nunca dejaron de atormentarlo. Rocket sufre las secuelas de estas intervenciones antinaturales día tras día. Cada vez que se mira al espejo siente la presencia de estas modificaciones grotescas que le recuerdan su pasado lleno de sufrimiento. No es de extrañar que su actitud agresiva y provocativa sea su forma de enfrentar y canalizar el dolor que lo consume. La historia de Rocket Raccoon es un testimonio sombrío de cómo la crueldad puede robar la inocencia y dejar cicatrices profundas en el alma de un ser vivo. Sus ojos brillantes ocultan una tristeza insondable, mientras que su lengua afilada y su actitud desafiante son el escudo que levanta para protegerse del mundo que lo lastimó. Jason Todd. Jason Todd tiene varias versiones de origen. La primera, antes de Crisis on Infinite Earths, los acróbatas del circo lo dejaron huérfano y finalmente adopta el manto de Robin. Pero la historia posterior es lo que lo coloca en esta lista. En este relato, Jason Todd es hijo de un padre delincuente y una madre sumida en el abismo de las drogas.
Abandonado y desesperado por mantener a su madre, Jason se ve arrastrado al mundo del crimen, robando piezas de automóviles para sobrevivir. Así es, de hecho, como Batman lo conoce. Jason descubre que la mujer que ha conocido como su madre no es su verdadera progenitora. Determinado a encontrar a su madre biológica, se ve arrastrado hacia una trampa preparada por el Joker, y que su madre real colaboró con él para traicionarlo. En un encuentro brutal, el Joker golpea a Jason sin piedad con una palanca, dejándolo al borde de la muerte. En medio de una explosión, todo esto a la vista de su propia madre, quien no hace nada ni muestra el más mínimo interés en la vida de su hijo. En la infancia de Jason Todd se entrelazan los hilos de la tragedia, el abandono y el sufrimiento. Su historia se suma a la galería de personajes atormentados que pueblan el universo de DC Comics. X-23. Laura no siempre tuvo ese nombre. Antes de ser bautizada por su madre, ella fue concebida para ser un simple objeto, una herramienta diseñada para matar y ser un asesino perfecto. La infancia de Laura no solo fue dura, fue traumática a niveles inimaginables. El laboratorio donde estaba enclaustrada era lo único que podía pretender llamar hogar. Sus creadores intentaban mantenerla fría y sin emociones. Esto supuso que Laura no conociera ni un poco de afecto. Entre la oscuridad, su madre biológica, que no era más que una doctora que prestó su vientre para fines de la organización, comenzó a desarrollar sentimientos por ella, y así ella y su sensei eran las únicas personas que le mostraban un mínimo de respeto. Todo esto cambiaría para mal, ya que primero fue obligada a matar a su sensei, poniendo a prueba los efectos del Trigger Sense, un químico alterado para despertar un lado animal y brutal de Laura, en los que pierde por completo la conciencia para ser más efectiva en matar. Esta vez vio sus manos manchadas de sangre de uno de los pocos seres humanos que no la trataba como un objeto. Luego, eso se repetiría con su madre, a quien también fue obligada a asesinar bajo la influencia de este químico. El tener que matarlos bajo la influencia del Trigger Scent fue una experiencia profundamente traumática para Laura, quien desarrolló un profundo sentimiento de autodesprecio y culpa. Sin duda, sin una salida saludable para su depresión, comenzó a lastimarse con sus garras, un hábito que continuó hasta su adolescencia. Además, tenía estallidos de rabia extrema y violencia similar a los de su padre. La historia de X-23 es una existencia plagada de oscuridad, violencia y preguntas sobre su propia persona. Y bien, ¿qué te pareció este video de la segunda parte de las peores infancias en Marvel y DC? ¿Te sabes alguna otra? No olvides dejármelo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, por favor deja un delicioso like y suscríbete. Únete a la familia de Fuego y Sangre. Te invito a que le des una revisada al canal. Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención. No lo olvides, yo soy Dante Fireblood y nos vemos el próximo video.